Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro de Estudio de Hermenéutica una vez más. Estamos en el Seminario de Hermenéutica y Espiritualidad a cargo de Carolina Durán. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de Roque Farrán, que ya mismo nos va a deleitar con su presentación y posterior charla. Carolina lo va a presentar, así que le paso la palabra a Caro. Bueno, Caro. buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por sumarse. Y bueno, para quienes vean la grabación, que siempre después mucha gente la ve grabada directamente. Bueno, voy a presentar mínimamente a Roque para que quienes no lo conocen tengan un poco una idea de su trayectoria y su trabajo. Roque Farrán es investigador independiente del CONICET, es doctor en filosofía y licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido miembro del comité editorial de la revista Nombres y en la actualidad lo es de Diferencias, Litura y Heterocronías. Se desempeña como docente de posgrado en distintas universidades, ha sido invitado a dar conferencias en distintos países y ha publicado y editado muchos libros. Vamos a nombrar nada más los de estos últimos años. Leer, meditar, escribir, la práctica de la filosofía en pandemia, que es del año 2020. Del mismo año, escribir, escuchar, transmitir, la práctica de la filosofía en pandemia y después. La razón de los afectos, populismo, feminismo, psicoanálisis, del año 2021. Del mismo año, militantes, ocúpense de sí mismos. Y también del mismo año, escribir, escuchar, transmitir, crítica, sujeto y estado en tiempos de pandemia. La filosofía como práctica es un texto que está en prensa, es el último. Además de escribir en revistas especializadas nacionales e internacionales, publica habitualmente en medios digitales como La Tecla, Eñe, Revista G, En el Margen, Bordes. Ha formado parte de diversos proyectos y programas de investigación vinculados a sus áreas de estudio. Actualmente dirige el programa de investigación El Giro Práctico en el Pensamiento Contemporáneo. También ha recibido una importante distinción de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza por los libros No Dialéctica y El uso de los saberes, en la que se destaca el valioso aporte que hizo a la ciencia y la cultura de la provincia de Mendoza. Así que bueno, la presentación que nos va, la conferencia que va a presentar hoy se llama La escritura de sí en clave materialista. Así que si les parece, hacemos como habitualmente son las actividades de acá, escuchamos la conferencia de Roque y después tenemos un rato para comentarios, preguntas, consultas, que se dé un diálogo entre quienes estamos aquí. Te escuchamos, Roque. Muchas gracias. Bueno, gracias Carolina por la presentación, por la invitación. Eh, una cosa que me olvidé decirte es que también está el libro, El Giro Práctico del 2022, que está disponible. Después se puede pasar el link. Está colgado Sí, del que está Instituto para de leer Investigación. online. Sí, Ujú. yo lo leí y lo recomiendo fervientemente, lo leí hace poco, sí. Si Bueno, querés pueden poner gracias. en el chat el link, Caro o Roque. Si querés, puedes poner en el chat el link. Yo lo Bueno, dale después. Acá tengo compañía felina al lado. Bueno, voy a leer brevemente. Escribí claro, conciso, ya que se trata de la escritura, así que voy a leer y después conversamos en torno a este tema. ¿Es posible en la actualidad escribir filosofía? No digo comentar lo que han dicho otros con más o menos arte retórico o suficiencia técnica, sino asimilar las proposiciones, cuerpos teóricos e incluso movimientos de pensamiento hasta el punto de hacerlos propios, de darles una modulación singular, de situarse en el tiempo presente para responder al triple nudo que nos constituye: relación con los otros, relación con el mundo, relación con nosotros mismos. No hay relación esencial, fundamental, instrumental entre esos tópicos. Entonces hay que tejerla de la mejor manera posible. ¿Quiénes somos
cómo nos constituimos, podemos transformarnos. ¿Es posible hoy una práctica de la filosofía que nos transforme? Es una pregunta clave que se vuelve cada vez más urgente y relevante porque la aceleración académica y sus correlatos editoriales propugnan en el vacío nuevos giros y nombres, algunos más olvidadizos que otros respecto a la tradición y los legados, pero todos igualmente inermes respecto a la cuestión práctica, cómo transformarnos a nosotros mismos ante la inminencia del fin. Solemos usar la escritura como una instancia de comunicación de investigaciones o experiencias previas. Pero ¿qué sucedería si consideráramos a la escritura como un ejercicio de pensamiento y formación en acto? No es una idea nueva ni original, solo que se encuentra algo desdibujada y olvidada entre las demandas de comunicación imperantes y el ideal estético de la escritura como expresión artística. La escritura de sí no es literatura del yo ni autobiografía, sino un modo material concreto de constitución de sí a través de la recolección de discursos y enseñanzas de otros, maestros, legados, tradiciones. Por eso deseo recuperar esta función práctica de la escritura de sí que retoman Foucault y Adot de los antiguos para promoverla como un ethos o incluso método de pensamiento contemporáneo. 3 movimientos del pensamiento se solicitan para que la teoría haga cuerpo. En primer lugar, asumir que somos leídos antes de leer, hablados antes de hablar, pensados antes de pensar, actuados antes de actuar. Asumir la determinación fundamental que nos constituye y no hacernos los locos o distraídos o estultos. No hay libertad alguna antes de entender que estamos constituidos por modos y formas que nos preceden. En segundo lugar, asumir la circularidad productiva del concepto, encontrar el lugar y la fórmula, el objeto y el instrumento, el índice y factor de intervención conceptual. No hay garantía trascendental del conocimiento, sino un punto singular donde encontramos la inconsistencia o incompletud del otro, tradición, texto, cultura, para producir nuestra intervención, la modulación de una voz propia, la enunciación del nombre propio. En tercer lugar, asumir la tarea de anudar los gestos simples en la trama compleja. Los verbos actos se han liberado al determinar la determinación, marcar las marcas, redoblar y escindir el círculo. Se trata, a partir de allí, de abrir un campo o problemática nueva y entrelazar conceptos, autores, tradiciones, dispositivos, etc. Activar los afectos es posible si se producen conceptos y entrelazan los gestos, ver, escuchar, hablar, leer, meditar, en un ejercicio de libertad regulada, ejercicio sentado en el conjunto de determinaciones asumidas, desplazadas y reformuladas. La vida y el concepto se anudan en esos gestos de entrelazamiento que invitan a pensar a y con otros, a hacer el pase ante lo real sin sentido. En ese sentido, valga la redundancia, quisiera delimitar una ascética del sujeto más que una hermenéutica del sujeto, siguiendo la distinción Foucaultiana entre la tradición cristiana y la tradición estoica, entre interpretación de sí o hermenéutica de sí y constitución de sí, pero acentuando aún más el papel de la escritura en la propia formación del sujeto. En lugar de una operación interpretativa sobre el sentido del mundo o la vida, la propuesta práctica de una serie de ejercicios concretos a realizar que incluye a los clásicos, la consideración del cosmos y su metamorfosis incesante, la meditación de la muerte y todos los males posibles, la relación con el presente y con los otros, el tratamiento de las pasiones y examen de las representaciones, etc. Como también ejercicios vinculados a la ciencia moderna e indagaciones actuales, la consideración de la naturaleza como conjunto complejo de procesos interrelacionados, el examen de las multiplicidades vacías infinitas, la lectura sintomática y la crítica ideológica, la conversación con los muertos, etc. En fin, ejercicios ontológicos
críticos y éticos, condensados fundamentalmente a través de la escritura y relectura cotidianas. Esta práctica de la filosofía se inscribe en la tradición materialista, pero lo hace de un modo singular. Aquí solo voy a tratar una parte de estos ejercicios más amplios y diversos. Primero, comentando la reconstrucción de la escritura de sí, que hace principalmente Foucault. Segundo, proponiendo una muestra de mis propios ejercicios de escritura de sí. 1. Vuelvo sobre la escritura de sí nuevamente. Cuando me preguntan dónde abordo tal tema o problema, me cuesta identificar el lugar, los textos y contextos exactos. Hay temas recurrentes que aparecen e insisten en distintos lugares, a veces de manera más desarrollada y sistemática, otras de manera más intensa o casual. Pero el problema fundamental es que no organizo mi escritura exclusivamente por temas de referencia exclusiva o lineal, no sigo el motivo principal, sino por ejercicios de recurrencia y desplazamientos laterales, transversales, oblicuos. Pienso la escritura como un modo de trabajar sobre sí que opera en distintos niveles, no solo dislocando las referencias habituales, sino buscando anudamientos imprevistos. A diferencia de la estrategia deconstructiva, no me contento con desplazar los significados trascendentes. Trato de encontrar los puntos de fragilidad y potencia inmanentes al tejido escritural. No es tanto un método como un ethos que trato de transmitir a través de mi práctica. Hay quienes lo entienden así y aprecian, y quienes no, como en todo ámbito donde se exceden las identificaciones tranquilizadoras. El ser atópico incomoda. No obstante, hay cierta sistematicidad en la recurrencia y asimismo el esbozo de un método que he dado en llamar nodaléctica. La cuestión de la reflexividad ética, las prácticas de sí y la filosofía como forma de vida han ido tomando cada vez mayor prevalencia en lo que leo, investigo y escribo a diario. No estudio cualquier autor, cualquier obra, cualquier texto. Desde la perspectiva materialista que sostengo, no importa tanto lo que quiso decir tal o cual en tal época o contexto, interesa en efecto lo que produce un pensamiento verdadero al incorporarlo y asumir sus consecuencias. Los materialistas no hacemos otra cosa que modificarnos a nosotros mismos en tanto sujetos de pensamiento a través de una práctica de sí que consiste en tres actividades fuertemente anudadas: lectura, escritura, meditación. Cuando no leemos, escribimos; cuando no escribimos, meditamos; cuando no meditamos, volvemos a leer, y así. Todo lo demás se ordena en función de esa práctica que no podemos no hacer y que nos prepara para el encuentro con lo real. Es una necesidad lógica y material. Hay una serie de notas y citas sobre las que uno puede volver justamente para practicar la lectura, meditación, escritura como ejercicio de transformación de sí. Lo encontramos expuesto en la hermenéutica del sujeto de Foucault, así como en la escritura de sí, y en los escritos de investigaciones de Hadot. La lectura asimilativa, la lectura que hace cuerpo los enunciados, que no es solo desciframiento de los significados o las intenciones supuestas, huella de otros discursos o contextos epocales. Sobre las meditaciones de Marco Aurelio decía Hadot, lo cito: escribiendo sus meditaciones, Marco Aurelio practica, pues, ejercicios espirituales estoicos, es decir, que utiliza una técnica, un procedimiento, la escritura, para influenciarse a sí mismo, para transformar su discurso interior a través de la meditación de los dogmas y de las reglas de vida del estoicismo. El ejercicio de escritura diario, siempre renovado, siempre retomado, siempre por retomar, ya que el verdadero filósofo tiene conciencia de no haber alcanzado aún la sabiduría. Fin de la cita. Al leer a los estoicos, se tiene la impresión de que nos proponen fórmulas contradictorias.
Algunas veces desprecian todo y otras veces parecen apreciar cualquier cosa. Se concentran en el instante pero aman la eternidad. Interpelan a ocuparse de sí y a la vez atender al servicio común, etc. Esto sucede por nuestro hábito moderno de leer significaciones o efectos de sentido que no nos implican materialmente. Es decir, no entendemos los enunciados como preceptos y ejercicios concretos que apuntan a lo mismo. Constituirnos de un modo tal que no sucumbamos al temor o la esperanza, que alcancemos una imperturbabilidad en la cual el goce de vivir, aún al borde de la muerte y la pérdida, sea posible. Leer para meditar y ejercitarse, tanto en la finitud como en la infinitud, en el desprecio de lo excesivamente valorado como en el goce de lo accesorio, y escribir las fórmulas para que se conviertan en fuerzas y en sangre, como dice Séneca, para que hagan cuerpo y alma, y que el momento de morir no sea una gran pérdida, poder irse liviano de pasiones. Cuando Foucault examina la escritura de sí en la antigüedad greco-romana, muestra que, si bien alcanzó un papel considerable de manera tardía entre los ejercicios que hacían a la asquesis, abstinencias, memorizaciones, meditaciones, examen de conciencia, etc., resultaba fundamental para la transformación de la verdad de los discursos en etos. Lo cito a Foucault. La escritura constituye una etapa esencial en el proceso al que tiende toda asquesis, a saber, la elaboración de discursos recibidos y reconocidos como verdaderos en principios racionales de acción. La escritura como elemento del entrenamiento de sí tiene, para utilizar una expresión que se encuentra en Plutarco, una función etopoiética. Es un operador de la transformación de la verdad en etos. Fin de la cita. Entonces, detenerse en esto, que no solemos reparar a menudo. La escritura es una suerte de máquina o tecnología que transforma la verdad en etos, modo de conducirse o de ser. Hay dos formas que asume esta escritura en la antigüedad: las correspondencias o cartas y los hipomnémata o cuadernos de notas. Me interesa detenerme sobre todo en estos últimos. Si bien los hipomnémata eran una suerte de cuadernos donde se consignaban fragmentos de cosas leídas u oídas, ejemplos o anécdotas, reflexiones y meditaciones, etc., no se debían considerar, dice Foucault, meramente como una ayuda a memoria. Su función era mucho más próxima e inmediata. Hacían un corpus, en sentido literal, y constituían el alma misma del sujeto. Además, se podían compartir con otros, no eran diarios íntimos o privados. Cito a Foucault. Estos hipomnémata no se deberían considerar como un simple apoyo para la memoria que se podrían consultar de vez en cuando si se presentara la ocasión. No están destinados a suplantar eventualmente el recuerdo que flaquea. Constituyen más bien un material y un marco para ejercicios que hay que efectuar con frecuencia. Leer, releer, meditar, conversar consigo mismo y con otros, etc. Y eso con el fin de tenerlos, como dice una expresión que se repite a menudo, pro queiron, ad manum, impromptu, a mano, por tanto, y no simplemente en el sentido de que cabría recordárselos a la conciencia, sino en el de que se deben poder utilizar tan pronto como sea preciso en la acción. Se trata de constituirse un logos bioéticos, un bagaje de discursos capaces de socorrer, susceptibles, como dice Plutarco, de alzar por sí mismos la voz y de acallar las pasiones como un amo que con una sola palabra aplaca el gruñido de los perros. Para eso hace falta que no se limiten a estar simplemente colocados como en un armario de recuerdos, sino profundamente implantados en el alma, clavados en ella, dice Séneca, y que así formen parte de nosotros mismos. En resumen, que el alma los haga no solamente suyos, sino que los haga sí misma. La escritura de los hipomnémata es una importante estación de enlace en esta subjetivación del discurso. Fin de la cita.
Tan alejados nos encontramos hoy de este modo de practicar la lectura y la escritura que la sistematización de Foucault resulta crucial para tratar de reconstruirlo. No se trata de eclecticismo o adjunción de ideas por analogías superficiales, sino de la constitución efectiva de un sujeto a través de incorporaciones meditadas, reflexivas, vitales. Por un lado, acentúa la doble dependencia entre lectura y escritura, a las cuales habría que añadir la meditación y quizá también la prueba. Se lee, medita, escribe y se prueba ante lo real para constituirse a sí mismo, no solo para informarse o para saber más. Foucault muestra que este modo de escritura y lectura es un antídoto contra la dispersión, la estulticia, porque ambas, lectura y escritura, se limitan mutuamente. Si solo leyéramos y pasáramos de un libro a otro, no podríamos retener nada, no habría efectos de formación. A la inversa, si solo escribiéramos lo que pensamos, no habría material en torno al cual hacerlo y además sería agotador. Agrego, la meditación es la pausa necesaria, la prueba, la precipitación inevitable. Pero por otro lado, estas delimitaciones recíprocas encuentran en una práctica regulada de la disparidad su razón de ser. No se trata de establecer lo que quiso decir un autor o sistematizar una doctrina, sino cómo eso que leemos nos permite constituirnos en tanto sujetos. Un arte de la verdad inconexa o pragmática de la verdad que hace cuerpo los enunciados tomados de distintos lados. Cito lo que dice Foucault en la escritura de sí también. Poco importa, dice Epícteto, que se haya o no leído todo Zenón o Crisipo. Poco importa que se haya captado exactamente lo que han querido decir y que se sea capaz de reconstituir el conjunto de su argumentación. El cuaderno de notas se rige por dos principios, que se podrían denominar la verdad local de la sentencia y su valor circunstancial de uso. Séneca elige lo que anota para sí mismo y para sus comunicantes de entre algunos de los filósofos de su propia secta, aunque también de Demócrito o de Epicuro. Lo esencial es que se pueda considerar la frase retenida como una sentencia verdadera en lo que afirma, conveniente en lo que prescribe, útil según las circunstancias en las que se encuentra. La escritura, como ejercicio personal hecho por sí y para sí, es un arte de la verdad inconexa, o más precisamente, una manera reflexiva de combinar la autoridad tradicional de la cosa ya dicha con la singularidad de la verdad que en ella se afirma y la particularidad de las circunstancias que al respecto determinan su uso. Fin de la cita. Desde una concepción pragmática de la verdad, no se le pide a cada enunciado credenciales de legitimidad ni se los remite a sus condiciones de posibilidad, sino que se los incorpora en tanto se los considera, repito, verdaderos en lo que afirman, convenientes en lo que prescriben, útiles según las circunstancias en las que se encuentran. Por último, para que se note bien de qué va la cosa, se trata de transformar lo leído en fuerzas y en sangre, y asimismo constituir un coro de múltiples voces donde se escuche la genealogía espiritual de la que nos hemos nutrido, cuerpo y alma. En relación al cuerpo, que no es el biológico, pero tampoco un cuerpo de doctrina o conjunto de archivos, dice Foucault, el papel de la escritura es constituir con todo lo que la lectura ha constituido un cuerpo. Y dicho cuerpo ha de comprenderse no como un cuerpo de doctrina, sino, de acuerdo con la metáfora tan frecuentemente evocada de la digestión, como el propio cuerpo de quien, al transcribir sus lecturas, se las apropia y hace suya su verdad. La escritura transforma la cosa vista u oída en fuerzas y en sangre. Viene a ser en el propio escritor un principio de acción racional. Fin de la cita.
En relación al alma, la cual claramente no responde a ningún ente inmaterial, sino al efecto resonante que produce la escritura misma, dice Foucault, lo que es preciso constituir en lo que uno escribe es su propia alma. Pero como un hombre lleva sobre su rostro la semejanza natural de sus antepasados, del mismo modo es bueno que quepa percibir en lo que escribe la filiación de los pensamientos que se han grabado en su alma. Mediante el juego de las lecturas escogidas y de la escritura asimilativa, debe poder formarse una identidad a través de la cual se lea toda una genealogía espiritual. En un coro hay voces altas, bajas y medias, timbres de hombres y de mujeres. Y ahí cita a Séneca. Ahí ninguna voz individual puede distinguirse, únicamente el conjunto se impone al oído. Otro tanto quiero que ocurra en nuestra alma, que disponga de una buena provisión de conocimientos, de preceptos, de ejemplos tomados de varias épocas, pero que converjan en una unidad. Fin de la cita, de las dos citas. Si no se trata de un yo o una voz individual, sino de un cuerpo, alma, que se constituye por esa multiplicidad de conocimientos y preceptos en el ejercicio cotidiano, podemos entender la dificultad que tenemos hoy para practicar un modo de lectura que no se distrae con abstracciones y oposiciones sobre el futuro o el pasado, lo individual y lo colectivo, la teoría y la práctica, porque evade todas esas dicotomías anudando de un modo justo la constitución de los saberes. La dificultad de habitar el tiempo presente es un desafío de cada época, también de la nuestra. Punto 2. A partir de esta mínima reconstrucción, propongo una tecnología simple. Un dispositivo material que consiste en 3 actos entrelazados: leer, meditar, escribir. Leer no es recabar información ni impresionarse con imágenes, sino detenerse en cada letra o enunciado para examinar si nos afecta de algún modo, cuál es su textura y relación con otros enunciados que nos han marcado, cuáles los blancos y ausencias. Meditar no es imaginar otras cosas ni vaciar el pensamiento, sino suspender por un momento la lectura, repasar y sopesar lo que acaba de ser leído, examinar cómo nos afecta e implica, en qué medida puede servirnos como ejercicio de transformación. Escribir no es resumir o expresarse, sino el ejercicio en que la lectura y la meditación toman cuerpo, se anudan, se fijan en algún punto y abren hacia otros posibles o preparan para lo real. No se puede establecer cuáles serán los insumos que requiere esta modesta tecnología, solo que la calidad de los mismos debe permitir el triple movimiento bajo un tempo propio. Componerse, hacerse un cuerpo, encarnar los enunciados, exige una temporalidad absolutamente singular. No es el tiempo de la demanda ni el de la postergación indefinida, sino el de la urgencia de vivir y transformarse para que, llegado el momento final, uno pueda decir: he vivido. Hace mucho tiempo también ejercito este modo de entender la práctica teórica a través de la lectura, la escritura, la meditación y la prueba. Si hay un realismo filosófico que me interesa sostener, parte de experiencias reales, de la escritura de esas experiencias, y propone ejercicios acordes a ellas que se puedan rastrear en la tradición. Por último, entonces, propongo algunas meditaciones concretas para ejercitarse, seleccionadas de un repertorio más amplio que se inspira en los antiguos estoicos, pero también en algunos de los autores contemporáneos aquí mencionados. La apuesta de este escrito es revalorizar la escritura académica no solo como comunicación de un estado de saber, sino como ejercicio riguroso y libre de constitución de sí. Y ahora les voy a leer algunos fragmentos de las meditaciones que he escrito. Sobre nuestro lugar en el mundo. Haz como si eso que haces, no importa su valor o magnitud, fuese a cambiar el mundo en verdad. O mejor, haz que eso que haces cotidianamente esté con un pie en este mundo
y con otro en el nuevo mundo que imaginas deseable. Entonces, se producirá una torsión entre el lugar desde donde operas y tomas los materiales necesarios y ese otro lugar que deseas. Un cambio de terreno, la apertura de una nueva problemática, otro plano de existencia, una nueva pregunta. Si se logra producir esa torsión singular, se reconcilian las figuras de la crítica, la utopía y la subversión en el mismo acto. Si ese modo de proceder se contagia, multiplica y potencia, otro mundo advendrá efectivamente. Más que discutir y refutar autores, tenemos que aprender a usarlos para encontrar nuestro lugar en el mundo y forzarlo hacia otra cosa. Ese es el ejercicio básico de un pensamiento materialista. Sobre el uso del lenguaje. Si las palabras no alcanzan para decir lo que sientes, quizás sea porque primero tienes que sentir las palabras. No usamos las palabras simplemente para expresar nuestros sentimientos, expresamos lo que sentimos porque somos seres de lenguaje, seres tramados por palabras que afectan y son afectados, que pueden llegar a entender que son causa adecuada del afecto y su lenguaje. Por tanto, si tus palabras no pueden parar el mundo, para tus palabras, bájate de ellas y cámbialas. Y si no puedes cambiar al menos su sentido evidente, dirígete a ti mismo estas simples palabras. Pienso donde no soy, soy donde no pienso. Si esta disyunción problemática entre el ser y el pensar allí mismo no te hace reencontrar el deseo de un decir verdadero, que anude palabra, cuerpo, pensamiento, entonces ya no me hables de cambiar el mundo ni de nada. Sobre el presente. Haz cada cosa que tengas que hacer o quieras hacer, producción, intervención o comunicación, como si fuese la última vez que la harás sobre la faz de la tierra. Con ese ánimo, con esa actitud, con esa apertura y osadía. Porque nada te asegura que no sea en verdad la última. No hay garantías al respecto. Lo único que poseemos es el presente. Lo decisivo, entonces, no es convencer a los indecisos de tomar partido, sino poder tocar con un gesto cualquiera esa infinita potencia que se nos sustrae, antes que la pobreza más extrema, material y espiritual, nos convenza de que nunca estuvo en realidad a nuestro alcance. Sobre la premura. Haz como si eso que tienes que hacer hoy debieras haberlo hecho hace mucho tiempo atrás, y ya han vencido todos los plazos. Demasiado tiempo ha pasado, siglos, milenios, eones. Incluso la deuda y la culpa por no haberlo hecho en su momento han caducado. Todos han muerto, la Tierra se ha extinguido y te encuentras en un planeta absolutamente extraño, solitario. Entonces, en lugar de procrastinar o hacerlo con la espada de Damocles sobre la cabeza, lo harás con soltura, con la gracia y la liviandad y el goce de aquel que dibujó el cangrejo en un solo trazo, luego que el emperador accediera a todas sus demandas. Siempre ha sido así. La maestría en cualquier arte o práctica no se desarrolla en el tiempo de la demanda, la ganancia y la acumulación de saberes, sino, a pesar de eso, en la sustracción más absoluta de la gravedad que pesa sobre la tierra y los cuerpos, la velocidad infinita alcanzada en la repetición del acto, el vaciamiento y la distancia tomada. Es un ejercicio de imaginación materialista, latente en cualquier práctica, que habilita el trazo justo, el que se traza de su círculo sin poder contarse en él. Sobre el último día. Convéncete de que este es el último día en que vivirás y organiza tu jornada como si fuese la vida entera. La mañana es la niñez, el mediodía y la siesta comprenden la adolescencia, la tarde el declinar de la adultez y la noche el arribo inminente de la vejez. Por último, el momento de ir a dormir resume la entrada a la muerte. Delimita cada instante como si fuese un año entero. Vívelo como una condensación de múltiples experiencias, viajes, enfermedades, nacimientos y muertes.
Contempla cada objeto como si fuese único, cada gesto como el último. Una exhalación que va dejando el polvo que en breve serás. ¿Notas cómo se condensa de a poco todo el placer que te es posible? ¿Cómo el deseo se reduce al ser que eres y a lo que dispones a tu alrededor? ¿Qué más podrías necesitar, añorar o esperar, si el presente es todo lo que posees? ¿A quién quieres impresionar? ¿Qué reconocimiento buscas? ¿Qué modo de inscribirte en no sé qué eternidad si pronto habrás dejado de existir y ya nadie te recordará, ni quedará nadie en pie? Si no hay más eternidad que la que se alcanza en el instante que comprendes eso justamente. Sobre la muerte. Medita en la muerte no solo como posibilidad lógica, todos vamos a morir, o certeza ontológica, el ser para la muerte, ni como un mal pensamiento recurrente, pesimista o angustioso. Debo tener alguna enfermedad. Medita en la muerte como una realidad concreta. Ponte en el lugar de alguien que está muriendo o va a morir de manera inminente. No te sitúes en abstracto, sino en una sala de internación, quizá intubado, con dificultad para respirar y mucho frío, incómodo, solo. Medita seriamente y cotidianamente en ello, porque la estupidez humana, la distracción permanente, las obligaciones diarias y las fugas hacia futuros improbables resultan más que apabullantes. Si no incorporas la muerte a tu vida, si no meditas en la muerte como ejercicio cotidiano, no podrás apreciar cada instante que se pierde, ni cambiarás jamás tu forma de vida de ser necesario. Sobre la muerte de sí. Observa tu vida en su conjunto, como si vinieras descendiendo desde un lugar muy alto y pudieras apreciar cada detalle del paisaje, cada momento, cada relación, cada hecho, hacia atrás y hacia adelante. Los recuerdos, los aprendizajes, los tropiezos, las promesas, las posibilidades e imposibilidades. Considera cada goce y cada sufrimiento, cada momento de calma e intensidad. Contempla todo lo bueno, lo maravilloso y placentero, como también lo malo, el horror y los pesares. Haz el balance para saber si, considerándolo todo, abrazándolo todo, dirías, sin dudar, sí, deseo continuar, o no, prefiero retirarme. Cada quien dispone de su vida como su único bien y asimismo tiene que poder entregarla rápidamente si ya no la desea. Vivir no puede ser una obligación o un sacrificio. Y por último, sobre la escritura misma, no te distraigas con las valoraciones meridianas de la escritura, con tal o cual personaje idealizado o vapuleado, con el alma que vaga inquieta sin encontrar su causa. No creas demasiado en las primeras impresiones, en los reflejos apresurados del fantasma que te hacen creer en un irremediable destino. La letra siempre resta por escribirse, no es ideal regulativo, sino al acto que insiste, que puede mejorarse acaso si se despoja de todas las pretensiones y figuraciones antedichas. Y sí, por supuesto que existen los otros y nos afectan de diversos modos, pero no creas demasiado en sus valoraciones. Ellos también sabrán apreciar la letra que llega siempre a destino. Y si no, peor para ellos, porque el destino es una orientación, una tendencia ineluctable, no un final tristemente anunciado. Bueno, hasta aquí llego con la escritura. Como les dije, hay muchas otras sobre distintos tópicos clásicos, la mayoría. Pero bueno, ahora quisiera que conversemos, que charlemos algo sobre los efectos de la escritura, de lo que acabo de leer. En cualquier caso, después les puedo pasar el texto escrito. Y tengo entendido que va a quedar grabado. Sí. Bueno, muchas gracias, Roque.
Hermoso escucharte. Yo voy a copiar acá, antes de que empecemos, el link del... El link del libro. Está silenciada, Caro. Perdón, el del giro práctico que hablábamos al inicio. Bueno, entonces damos el espacio para comentarios, preguntas, resonancias, que es una idea que dijiste muchas veces. Dale, Susana. Hola, buenas tardes. Un gusto, Roque. Y me resultó interesante escucharte hablar sobre esta temática, que es algo que no se estila demasiado. Eh, yo tuve la suerte de trabajar en una universidad en el exterior sobre estos temas, dirigir algunas tesis doctorales sobre el tema y también ser jurado en algunas tesis, ¿no? Es interesante volver a estas cuestiones, sobre todo no desatender esto que decías de la filosofía como forma de vida. La filosofía puede ser otra cosa. O sea, uno puede, o sea, obvio que hay funcionarios de la filosofía que repiten lo filosófico y no lo viven, ¿no? Pero es muy difícil dedicarse a la filosofía y no estar envuelto en ella, inserto en ella. Y como vos bien decías, la lectura, la escritura, la meditación, ¿no? O sea, meditamos desde ella, o sea, nos pasa algo y estamos pensando desde ella. Eh, pero hay unas cosas, algunas frases que, que me llamaron un poquito la atención. Entonces, como bien decías vos, no puede haber filosofía sin diálogo, ¿no? Entonces, gestar un espacio dialógico, que si bien no va a haber mucho tiempo para esto, pero al menos mm, decirte qué fue eso que me interesaría que al menos alguna de estas cuestiones las pudieras ampliar un poquito más. En un momento vos enunciaste la frase del encuentro con lo real, ¿no? Entonces, en vistas a todo esto que decías, ¿cómo entendés esto de lo real? ¿No? ¿Cómo lo entendés vos? Y después también dijiste, según Marco Aurelio, dice Adot. ¿Y vos qué pensás? ¿Coincidís con eso de Adot o por qué? O Marco Aurelio te está hablando, ¿no? Como decían los medievales, de te fabula narratur. Marco Aurelio te habla a ti, te está hablando, te está diciendo cosas. Y me quedé enganchada en eso, ¿no? Y en esto de que decía, que para mí también lo vivo de ese modo, no sé si es cierto o no, sí que lo vivo de ese modo. La escritura transforma. ¿Qué es lo que transforma? Vos dijiste, la escritura transforma la verdad en etos. ¿Qué verdad? ¿No? Volviendo a eso de lo real, de la verdad. O sea, ¿qué es esto que transforma? Hay algo que transforma. Ahí no, por eso me parece que ahí es para debatir un rato. Y en cuanto a estos fragmentos que leías, yo los pensaba esto que decías, pero en forma de escucha, de diálogo, y no, yo lo noté, y te pido disculpas, porque esto es una interpretación muy personal y que posiblemente esté absolutamente errada, pero yo lo noté como con una forma demasiado imperativa. Haz tal cosa, haz tal otra, medita, eh, no te distraigas, ¿no? O sea, lo noté como un poco imperativo. Y sí, me gustó esto que decías, porque en eso también lo pienso desde ese lugar,
que uno no está haciendo filosofía para convencer, o sea, para vencer al otro en una argumentación, sino para dialogar y un poco lo que decía Nietzsche, ¿no? El conocimiento es el resultado del choque entre las dos espadas. Las espadas son los argumentos y el choque genera una chispa, y Nietzsche decía algo así como que esa chispa nos lleva el material de las espadas. ¿Y qué es esa chispa? Lo que tenemos que lograr en el diálogo, ¿no? Bueno, un poco eso, disculpen si me extendí demasiado, pero bueno, te agradezco muchísimo porque me generaste, ¿no? Todo esto. Muchas gracias, Susana. Muy buenas las preguntas. No sé si quieren que vayamos contestando así, quizás sea lo más conveniente, porque son varias, si Sí, no sí, se más va para... fácil me parece. Más fácil para vos también, porque si no, va, a mí me pasa que te olvidas las preguntas. Sí, además obviamente no es que pueda contestar todo, pero sí más o menos entrar en diálogo y tratar Ujú, no sé, desarrollar o de profundizar en algo. ujú. En relación a em, lo real lo pienso de dos formas. Por un lado, de la manera más simple, más directa, el encuentro con lo que nos sucede a diario, ¿no? Con lo que nos sale al paso, lo imprevisto, la enfermedad, la muerte, los malos encuentros, digamos. Eh, por otro lado, lo tomo en un sentido también lacaniano, ¿no? En un sentido más ontológico, si se quiere, no hay relación, no hay relación proporción, no solo sexual, sino en todos los sentidos, digamos, no hay relación proporción. Vivimos en la disparidad y sobre ese terreno, digamos, desnivelado, agujereado, agrietado, es sobre el cual tenemos que saber hacer algo, ¿no? Con los saberes o con las proposiciones o con las tradiciones. Digo, porque es un planteo materialista, así concibo yo el materialismo, digamos, en el cual busco escribir esta propuesta. Es decir, no nos contamos ningún cuento amable, ni dulce, ni sobre el fin último de la humanidad, ni su reconciliación, ni el fin de la lucha de clases, digamos, no, vivimos en el antagonismo, en el desencuentro y tenemos que tratar de hacer algo con eso, ¿no? Partimos de ahí. Para mí eso es lo real. Entonces, en ese sentido, una expresión que acuñé un poco también leyendo obviamente a Foucault y el uso de los placeres, que es uno de los pequeños libritos que escribí, perdón, el uso de los saberes, justamente, de los saberes, viene en ese lugar, ¿no? El uso, no solamente como aplicación instrumental, sino como un modo de constituirnos y que los saberes hagan cuerpo, que no sean meramente entelequias, abstracciones con las cuales nos defendemos argumentalmente, que es el modo en que se suele entender no solo la filosofía, sino la teoría, ¿no? Como que uno tiene que saber argumentar. Me interesa esta idea de asumir los saberes como cómo pueden hacerse cuerpo, hacerse carne, transformarse en sangre y en fuerza, ¿no? Como dice ahí explícitamente Séneca. Entonces, por un lado eso, digamos, me parece que está bueno que hayas marcado esta idea de que Marco Aurelio me está hablando, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con un modo de asumir la escritura en el cual los preceptos, las reglas están formulados sin demasiados artificios, ¿no? Retóricos ni argumentales. Eso te está diciendo, vos lo estás asumiendo como una verdad que te es útil en ese momento según las circunstancias, la estás asumiendo, no estás haciéndola pasar por el tamiz crítico, ¿no? Por esta idea del sujeto moderno que va hacia las condiciones de posibilidad, ¿por qué me dice esto en función de...? No, justamente se trata de atravesar todas esas consideraciones. Primero hay que formarse y después digo, se van ordenando si se quieren los niveles, ¿no? Estoy hablando primero el nivel ontológico, bueno, no hay relación. En ese lugar viene a caer el uso de los saberes, ¿no? Y después, a partir de ahí, podemos responder críticamente a todas las ideologías que quieren darnos una idea armónica del mundo, de las relaciones, o finalistas, teleológicas, digamos, etcétera, ¿no? Ahí podemos discutir
todo el uso de la crítica. Pero primero tiene que haber un entendimiento de lo real, un entendimiento del uso de los saberes, un modo de constituirse a sí mismo. En ese sentido es que a mí me parece potente, bueno, por un lado estoy hablando de escritura, ¿no? Quizás lo que dice Susana implica más el pasar al habla, ¿no? Que acá habría que traer a colación otro término que es el de parresía, que es el que estudia Foucault en los últimos años, que es el decir veraz, el decir verdadero, ¿no? Y eso va a depender de cada situación, de cada coyuntura, la posibilidad de asumir el riesgo de decir sin cálculo, ¿no? Sin estar queriendo agradar en principio, ¿no? Sino decir algo que asuma un riesgo, asumir ese lugar de enunciación, también por amor a la sabiduría, pero también por amor a los otros seres, decir lo que hay que decir en el momento justo, animarse a decirlo, y no en función del cálculo de caer bien o de querer simpatizar, etcétera, ¿no? Pero bueno, quizás como en esta ponencia yo privilegié sobre todo la escritura de sí por sobre las otras prácticas, el modo de decir está vinculado a lo que me ha formado, digamos, ¿no? A la paraskewe, diríamos, el otro término técnico sería a ese pertrechamiento o equipamiento de discursos verdaderos que ya están puestos en acto. Después, en distintos momentos y ejercicios, se trata de hacer otra cosa. Por ejemplo, esto, el decir veraz, ¿no? Pero bueno, de eso se trata la verdad que era la otra pregunta. ¿Qué transforma? Bueno, lo que transforma es la propia vida, ¿no? El modo de posicionarse frente a los otros, de decir, de pensar. O sea, la verdad no tiene nada de trascendente, digamos, es lo que uno puede asimilar de esos preceptos en la medida en que nos permiten responder ante lo real, ante los otros, ante uno mismo, digamos. Esa es la transformación de la verdad en etos, el modo de conducirse y el modo de ser. Y por último, bueno, esta idea de, sí, de lo imperativo es así, el estilo estoico, digamos, son preceptos que uno se dirige hacia sí mismo, ¿no? Quizás al escuchar los otros dicen, bueno, pero me está diciendo que yo haga esto. No, son imperativos hacia uno mismo, digamos. Haz esto, es un modo de relación directa con uno mismo. En lugar de, podríamos decir acá trayendo al super yo freudiano, digamos, en vez de ese super yo retorcido que te ordena gozar o la culpabilidad, es un super yo que directamente se dice, haz esto, digamos, una relación más honesta intelectualmente con la propia conciencia moral, digamos. Yo lo leo así, digamos. Bueno, no Menos sé de un si más o minuto. menos. Muchísimas gracias, Roque, por la explicación. Me quedó mucho mejor ahora. Ojalá que puedas, desde mi punto de vista, incorporar esto en la escritura. Tenés razón, no hablé del escribir y para mí es fundamental eso, ¿no? En algunas intervenciones filosóficas que he tenido con algunas personas, yo nunca me metí en su vida, ¿no? Pero sí les pedía que escribieran lo que les pasaba y esta cuestión estoica de la escritura es fundamental, que se leyeran, que lo dejaran asentado un tiempo y que después se volvieran a leer en esa problemática, en esa crisis, en esa angustia, lo que fuera que estuvieran pasando. Y esto que decís es cierto, y yo eso lo nombré, pero lo pasé por alto. Y esto último que decías acerca del modo imperativo, te lo agradezco muchísimo porque yo lo pensaba desde ese lugar, pero no me quedó muy claro. Tal vez no te escuché cuando enunciaste esto. Así que sí, es así. Es ese imperativo sobre uno mismo. Gracias, ¿eh? Y perdón, gracias. Bueno, Gracias. había levantado la mano alguien, pero ahora no sé si está o si... Si no, yo te quería pedir si podés como volver sobre algo que creo que lo dijiste al inicio y profundizar un poco en esa diferencia, porque la conferencia tuya se llama justamente la escritura de sí, y al inicio hiciste la distinción con la escritura del yo. Y que bueno, que es algo que en literatura, no sé ahora, pero hace unos años estaba como muy de moda o había todo un movimiento de la escritura del yo, y que bueno, muy criticado por mucha gente, no sé. Pero en definitiva la cuestión es esa, si podés como ayudarnos
o ayudarme a mí a ver más en detalle esa distinción que implica. Sí, me parece que es una confusión habitual que todo el tiempo hay que delimitar o despejar esa confusión. Inmediatamente uno refiere al sí o al sí mismo y viene esto de la imaginación de, está hablando del individualismo y es contra eso, contra lo que si generalmente las audiencias son de filosofía y de pensamiento crítico, es como el adversario, ¿no? Quien plantea un discurso del individuo y dice, bueno, son las terapias New Age, es el discurso neoliberal que apunta al individuo, al individualismo, etc. Pero esto era un problema que ya le aparecía al mismo Foucault. O sea, Foucault en los años, a principios de los 80, decía, bueno, pero todas estas terapias que proliferaban, incluso en California, ¿no? Que apuntan todas a ocuparse de uno mismo, preocuparse, etcétera, etcétera, son totalmente vacías, o sea, son consignas vacías, no veo ninguna sustancia, ningún ejercicio riguroso en eso. Entonces, él lo planteaba incluso como esto de ocuparse verdaderamente de sí mismo es un movimiento político de primer orden, ¿no? La relación de sí consigo mismo es una relación política, ético-política de primer orden. Entonces, digo, a veces quienes estamos en este tema, bueno, como Susana sabrá, digamos, es como algo obvio cuando estamos hablando de una serie de ejercicios ascéticos que tienen toda su densidad, profundidad, antigüedad, más allá de que uno busque actualizarlo de distintas maneras, no es la misma la lectura de Foucault que la de Adot o de otros, digamos. Hay una tradición, hay una densidad, hay un modo de entender los problemas que no tiene nada que ver con la interpelación actual al sujeto consumista de terapias, de New Age, digamos, todas esas consignas livianas. O sea, casi que uno le dice, pero tiende a Sí. pensar, digo, es ridículo tratar de confundir una cosa con la otra, por simplemente la homonimia de decir sí mismo, pero si escuchás un poquito más te vas a dar cuenta que no estamos hablando de lo mismo, digamos, metodológicamente, éticamente, políticamente. Pero digo, más allá de esto, otra cuestión secundaria es esa confusión que se genera con la literatura del yo, ¿no? Yo no tengo problema con la literatura del yo, para mí está todo bien, digamos, que se tome como material la propia vida, la autorreferencia, pero la escritura de sí no tiene que ver con eso, es decir, más allá de que aparezcan cuestiones de la propia vida, que es inevitable, porque estamos hablando de la filosofía como forma de vida y transformar cómo uno vive, cómo uno piensa, cómo uno habla, digamos, todo ese es un material ineludible, si uno quiere transformarse, no es lo prioritario la referencia, ¿no? Lo importante es lo que uno hace, qué ejercicios propone, cómo inscribe esas prácticas ascéticas que tienen que ver justamente con lo que a veces naturalizamos, digamos, la lectura, la escritura, lo damos por hecha, por eso tematizaba justamente, buscaba desnaturalizar qué entendemos por lectura, qué entendemos por leer, por escribir, por meditar, no es lo que asociamos habitualmente con el significado común. Es mucho más simple a la vez y más difícil de realizar quizás, pero bueno, esto. Las prácticas de sí son una serie de ejercicios ascéticos, de los cuales yo di algunos nomás, sobre todo la escritura, que condensa para mí de manera ejemplar la meditación, la lectura, y prepara para el decir verás. Pero bueno, el decir verás o la parresía es otra cosa, también es otra técnica, ¿no? Poder decirle a cada quien en el momento justo la verdad, ¿no? De lo que hay que decir, es todo un arte también y requiere también un ejercicio diferencial. Bueno, eso diría Carolina, no sé si te respondí más o menos, pero es que No, es sí, un sí. tema tan que surge a primera charla, a primera escucha, digamos, que bueno, me genera como distintas cosas, esa confusión. Sí, lo que pasa es que todas estas terapéuticas que vos nombrás, que usan esto del sí mismo como referencia también, bueno, yo no sé mucho, pero por lo poco que he visto, se justifican también o se avalan también en alguna medida en esta tradición, en una interpretación de esta tradición.
Sí, o más inmediatamente, viste que se han puesto de moda incluso los estoicos, ¿no? Como que hay Claro, toda una literatura de difusión de los sí, estoicos, vive como un estoico, mira los sí, últimos sí. 10 consejos de los estoicos. Bueno, pero hay que leer un poquito más. Digo, no quiere decir que tengamos que hacer filología. Estoy hablando de cómo leemos, digamos. ¿Cuál es el posicionamiento político, digamos? O sea, si lees selectivamente, obvio, podés hacer que cualquier tradición, hasta el marxismo, devenga neoliberal. El tema es qué haces, cuál es tu posicionamiento, qué densidad le das a lo que estás proponiendo, a los ejercicios. Para mí, por un lado, es ineludible articular, por eso digo, ética con política, es decir, y con ontología, entender, digo, que no hay ninguna armonía preestablecida, no vamos a llegar a ninguna realización espiritual, es un trabajo continuo, digamos, un trabajo de desenganche permanentemente de todas las valorizaciones sociales, de todos los ideales, sí, un trabajo materialista. Por eso me gusta acentuar el papel materialista de esta ascética, ¿no? Y por eso también distinguir, sabiendo que estamos en un programa de hermenéutica, bueno, también poner en tensión, por lo menos con ciertas lecturas de hermenéutica. Yo pensaba, hoy cuando venía, digo, a mí hay una vertiente de la hermenéutica con la cual sí concuerdo mucho, que es la, por ejemplo, de Jean-Luc Nancy, El sentido del mundo, que fue un libro que me gustó y me ayudó mucho, que él justamente plantea el sentido del mundo como, no como dice lo abierto, como un halo de difusa espiritualidad, digamos, sino como lo que vuelve trenzado, abigarrado el sentido del mundo, ¿no? Dice el sentido del mundo como algo que se da en el entrelazamiento, ¿no? Y también apela mucho a la figura del nudo. Y yo creo efectivamente que hay algo del sentido vinculado a lo material, lo mismo que Deleuze en Lógica del Sentido, donde plantea en una lectura del estoicismo y del psicoanálisis que el sentido es un efecto suplementario sobre los cuerpos, pero no hay que ir hacia un sentido último o primero, digamos, el sentido es un efecto que resuena en los cuerpos, que se puede producir o no, pero no esta tendencia hermenéutica, si se quiere, más de cuño heideggeriano, de ir hacia el retorno, hacia un origen prístino, Sí, perdido, digamos. No, nada de eso, digamos. como si una Entonces, en ese esencia de sentido, sentido. claro, o un sentido más profundo, digamos. No, el sentido se genera en la superficie, en los pliegues de los discursos, aquí ahora, digamos, no en otro lugar, más adelante, ni más profundo, ni más arriba, digamos. Eh, un poco por ahí va la cuestión del materialismo, ¿no? Ujú. Voy a leer un comentario que escribió Susana acá en el chat. Dice, es muy interesante volver también a Evagrio Póntico y muchos estoicos, como bien nombrás, y también algunas místicas, otro de San Emeramo, que es el autor sobre el que hizo el doctorado Susana, y muchos más que Ajá. llevaron a cabo la práctica de sí, la filosofía como forma de vida. Bueno, y habían un montón de agradecimientos de distintas personas que no los leí. Em, pero sí, bueno, eso también es Buenísimo. algo que trabaja Foucault, ¿no? Como vos, él también toma la cuestión de muchos de estos mismos ejercicios o prácticas de los padres, de los primeros padres de la iglesia. Ah, el nombre es Jean-Luc Ah, Nancy, El sentido del mundo, el libro que a mí más me gustó en ese sentido, en el sentido en el que hablábamos, ¿no? De tensión entre materialismo y hermenéutica. Sí, sí, a mí me interesa mucho rastrear en distintas tradiciones, por eso te decía también, me interesa lo que vos trabajás de las místicas, porque lo menciona Foucault. Foucault, cuando va en la hermenéutica del sujeto hacia la cultura greco-latina, después también menciona, bueno, habría que leer toda la tradición occidental, leo las herejías, incluso los movimientos revolucionarios, dice en algún momento la ascesis de los sujetos revolucionarios. Esa es una dimensión que me interesa mucho también, porque en la actualidad suele suceder esto, como que se dicotomiza ética de política, ¿no? Entonces, si vos hablas de ética y de cuidado de sí, todo es como que quedás encasillado en esto que decía antes, como en algo puramente individual, solipsista, y la política tiene que ver siempre con lo colectivo, el otro, y para mí
no es así para nada, digamos. O sea, tenemos que recuperar un pensamiento que articule ética y política de manera inmanente, y que todos estos ejercicios y prácticas de sí lo podemos encontrar en distintas colectividades, que es lo que busca mostrar Foucault a lo largo de la historia, funcionando incluso en las comunidades de revolucionarios, porque es indudable que para hacer cualquier gesta heroica, digamos, es necesario el cuidado de sí, digamos, una ascesis subjetiva muy, muy fuerte, digamos, muy sostenida. Entonces, quizás no siempre fue tematizado, no siempre fue explicitado, desarrollado, y por eso me parece que es interesante todo el ejercicio que podamos hacer, reconstrucción a posteriori de qué tipo de ejercicios de ascesis ha existido en distintas comunidades, digamos, en distintos grupos, en distintos colectivos, aún sin que ellos lo tematizaran así explícitamente, ¿no? Lo nombraran como ejercicios ascéticos. Claro, que está en la dimensión de la práctica de esos grupos. Sí, dale, dale. Ahí, Susana. Si Dale. nadie pregunta, otro comentario breve, ¿no? Porque esto que vos estabas hablando de los pliegues y repliegues y de las herejías, ¿no? Y lo no dicho en el discurso, como también dice Foucault, ¿no? En las palabras y las cosas, aquello gemelo, paralelo, que el discurso omite sin querer omitirlo, pero que está generando algo, ¿no? En el otro. Y con respecto a esto de los pliegues y repliegues y de las herejías, yo hace unos años hice un trabajo sobre los concilios. No fue demasiado profundo, pero lo suficiente como para ver esto que vos decías, el decirse y desdecirse, el desocultar y ocultar, el negar aquello que el mismo grupo había aceptado y que luego reniega de sí. Y ahí aparece como un descuido de sí, más que la epimeleia geautú, más que el cuidado, aparece como un descuido de sí. No solo allí, nombré eso porque me acordé de algo que había estado trabajando, pero es esto que vos decís, aparece en muchos espacios y genera desde mi punto de vista, ¿no? Vos me podrás decir que no y totalmente de acuerdo, pero a mí me parece como que a veces genera un descuido en lugar de ese cuidado, ¿no? En ese repliegue, por ahí se va a un espacio que no es el que se pretendía, ¿no? No sé si fui medianamente clara, Sí, quizá. no sé si te entendí bien, pero me suena con algo que decía Lacan de que como una posición melancólica que responde a cierta cobardía moral de retroceder en el deseo, ¿no? Como esto de retroceder o de descuidar una posición en la cual habría que asumir el riesgo de decir la verdad, ¿no? De exponer. Y el repliegue que implica muchas veces quizás algo lógico también, ¿no? Por el temor, o sea, no siempre es dado, digo, recordemos a Platón con el tirano de Siracusa, digamos, lo podría haber matado, ¿no? O bueno, es la historia clásica de la filosofía, el mismo Sócrates le dan la cicuta, porque bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? No lo Corrompió a la pensaba juventud. así, no lo pensaba así, pero es muy interesante esto que estás, no lo dije desde ese lugar, pero sí, está bien, sí, sí. Ujú. Sí, sí, lo de Sócrates, sí. Sí, es que, bueno, tiene muchas aristas este tema. Ujú. Se me ocurren, por ejemplo, no sé, se me vino asociación libre también, la diferencia entre saberes esotéricos, exotéricos, con esto que decías, no sé, se me vino esa distinción, ¿no? Es decir, el repliegue, hablarles a los que ya son entendidos, iniciados, ¿no? Lo esotérico, digamos, que suena como críptico para quienes no conocen. Pero, digamos, esa distinción entre hablarle a los que ya saben o los iniciados, me parece que justamente es una distinción que la he escuchado, han- muchos han hecho uso de ella, ¿no? A partir de Strauss, y
para aplicarlo incluso a Lacan, por ejemplo, ¿no? Los seminarios, la diferencia entre los seminarios y los escritos. Pero yo me quedo con esas citas donde, por ejemplo, Lacan, que para mí es uno de los últimos grandes maestros, digamos, que se animaba a decir lo que había que decir, dice, nada, lo que yo digo es claro, o sea, tengo la urgencia de decirlo porque tengo a mi cargo una responsabilidad, una enseñanza, y dentro de 10 años quizás digan, qué banalidad lo que decía Lacan. Digo, hay que animarse a decir a riesgo de ser malentendido, o incluso de no ser entendido en absoluto, ¿no? Porque a veces nos apuramos demasiado por estar eh, a la moda, con los lenguajes de la moda y demás. Por eso, digo, me parece que también yo leo críticamente los nuevos giros, el realismo especulativo, los nuevos materialismos, porque me parece que dicen algunas cosas interesantes, pero si nos quedamos solamente en ese nivel de, bueno, es el lenguaje de la moda, es lo que hay que decir, y no pensamos, digamos, un poco, bueno, ¿qué es? Pero están interpelando a un sujeto a que realmente encarne los saberes de un modo distinto, o es simplemente una renovación estética del lenguaje académico, ¿no? To- Entonces, digo, no Totalmente de es esta tensión acuerdo. Sí. entre antigüedad o modernidad, no, Ujú. digamos, es qué uso le damos a los saberes y qué riesgo asumimos en nuestro pensamiento y en nuestro modo de decir. Me parece que pasa por ahí. Claro, ¿ves? Ahí habría un repliegue a los que yo me refería, ¿no? Ese repliegue que intenta modificar algo que en definitiva no modifica nada porque no lleva al sujeto a que piense, a que medite, a que reflexione sobre esa significación, sino que queda en algo. Bueno, vos habías hablado antes, ¿no? De lo superficial y de esa necesidad también de superficialidad. Sí, no sé si te referís, me parece que hablé cuando refería al sentido como efecto de superficie, porque digamos que uno puede decir superficialidad en un sentido, No, algo que digamos, está liviano, algo que flotando. no tiene efectos. O al No, contrario, algo decir, que bueno, está flotando pero que tiene un efecto. El efecto está. Por eso lo que te refería a Foucault en las palabras y las cosas, que aquello que ujú. parece que no genera nada, sin embargo, está gestando algo, ¿no? Creo que es el capítulo 9 de las palabras y las cosas, que habla de los gemelos, del discurso, ¿no? El discurso que al decir oculta, pero que genera una acción, genera algo, algo impensado, algo que no está previsto. Bueno, y además eso, o sea, la posibilidad de asumir el riesgo de una enunciación sin calcular, sin tener un cálculo, o sea, no sabemos si va a producir el efecto deseado, esperado, pero asumir el riesgo de decir desde ese lugar es abrirse, digamos, al no sé qué va a pasar, ¿no? Pero asumir el riesgo es necesario decir, ¿no? Yo pensaba, no sé si alguien más quiere decir algo, pero si no pensaba que cómo esto, vos hiciste referencia al uso de la palabra y de las lecturas, usando la palabra uso, pero que claramente se diferencia de una lectura o una escritura o que tienen un fin que tenga un fin utilitarista nada más. Y pensaba que cómo nos pasa muchas veces que las exigencias de la vida académica en realidad van muy en contra de poder meditar, digamos, como que hay que correr para leer, para escribir, para esto, digamos, como que se ha ido como el mundo académico, lo digo en el sentido de, de la producción de pensamiento, que no es, obviamente que no es solo en el mundo académico, pero quiero decir, se supone que se trabaja en ese sentido y en realidad se trabaja con unas dinámicas que son todo lo opuesto a lo que vos estás presentando y que son todo lo opuesto a realmente poder producir algo
Ni hablar de incluir aspectos que tienen que ver más con la subjetividad, digamos, o con las experiencias propias que vos también señalaste y que, bueno, que en tu libro, en tu último libro lo haces. Ni hablar, o sea, no se puede hacer eso. No. Sí, de hecho, digamos, es una de las principales fuentes de fricción con los dispositivos de evaluación académica, digamos, cuando yo incorporo en los escritos referencias, es lo que más molesta, digamos, lo que más señalan los evaluadores, digamos, no, ¿por qué refiere a su experiencia? Es como este ideal de una escritura totalmente desafectada, digamos, que es lo peor de imitar el modelo científico para las ciencias humanas y sociales, digamos, Y sí. una escritura totalmente desafectada, estandarizada, eh, bueno, ni hablar. Pero bueno, parte del trabajo también es encontrar ahí los puntos de tensión en distintos dispositivos de evaluación donde se puede hacer pasar otra cosa, digamos, a veces pasa. Todavía me parece que hay juegos, si no estaríamos totalmente muertos y alienados, ¿no? Si no pudiéramos hacer otra cosa. No, no, sí, por supuesto, pero quiero decir como línea general. Sí, María José. Sí, gracias. Estoy muy difónica, disculpen. Pero, me parece re interesante este planteo, me hace pensar un montón de cosas, pero pensaba en la articulación con la sangre, o sea, en el cuerpo ahí, porque hay una palabra que me viene dando vueltas todo el tiempo, que es como honestidad, ¿no? Digo, ¿dónde estamos enredados? ¿En qué coordenadas estamos? ¿Qué nos están pasando? Y es a cada uno. Y en esto que vos decías, Carolina, eh, hace poquito leía un libro de la Facultad de Psicología, creo que es de Rosario, que se llama Letras Bastardas, que trabaja justamente esto de la exigencia académica. Entonces, eh, difundía en el libro diciendo que la exigencia académica constipa, pero de vez en cuando algo sale. Y en estas articulaciones, las producciones que están en ese libro, justamente van por esta línea, ¿no? Pero pensaba que queda por fuera, o sea, que de lo académico. O sea, bueno, está bien, la sacó la facultad al final, ¿no? Pero digo, surge esa necesidad para incluir eso que no podía, eh, no sé, como entramarse a lo teórico, no sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, Sí, y no pensaba conozco, pero... Ah, perdón, sí, una cosita más que sí. pensaba en eso del ejercicio de la escritura articulado con lectura y meditación, pero que en la escritura, eso, al materializarse en las letras, a la vez que se materializa, también se resta, ¿no? Entonces pensaba en ese movimiento, que no es como, bueno, como decía, no me sonaba, si bien está en modo imperativo, pero digo, bueno, es honesto a lo que, o sea, a eso que se dice a sí mismo, ¿no? A otro será otra cosa, pero si cada uno articula ahí por dónde anda, bueno, ya me estoy enredando, escribiré. Gracias. De nada. No, lo que me pensé cuando te escuchaba respecto de las estrategias también hay diversas estrategias para hacer pasar escrituras que no se amoldan, digamos, al estándar, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, hay un modo validado de hacerlo pasar, hay un género metodológico que se llama autoetnografía, por ejemplo, ¿no? Que es se usa mucho en ciencias sociales también de relatar las experiencias en primera persona, las experiencias que tienen los investigadores. Pero justamente a mí lo que me interesaba es rescatar este papel tan fuerte que ha tenido la escritura en nuestra tradición. Por eso me parece que la escritura de sí es mucho más potente para disputar, incluso a nivel metodológico, con otros modos de entender, no solamente a nivel de la comunicación de las investigaciones, ¿no? Que uno ahí puede tensionar, sino a nivel de cómo nos situamos ante el conocimiento, ¿no? Me parece que todo lo que podemos rescatar de la escritura de sí, que es lo que yo traté de reponer acá,
es que está en cuestión el sujeto mismo de conocimiento, cómo entendemos habitualmente el sujeto de conocimiento, ¿no? Porque yo puedo apelar a otro género y decir, bueno, no, lo que hago es autoetnografía o hago autobiografía, no sé, digo, hay modos académicos también de hacerlo pasar. Pero me parece que la disputa es más de raíz, porque tiene que ver con este privilegio dado al sujeto del conocimiento y a cierto modo de entender el conocimiento, ¿no? Que yo también apelo mucho a Spinoza ahí, porque me parece que Spinoza es clave para disputar. Habitualmente entendemos el conocimiento, en el mejor de los casos, como nociones comunes, ¿no? Como conocimiento vinculado a relaciones, interrelaciones, pero no apreciamos que para Spinoza el más alto género de conocimiento es el conocimiento de lo singular, de cada cosa singular. Y eso es lo importante, y deslindar lo singular de lo individual, porque muchas veces dicen, no, pero lo singular es lo individual, lo subjetivo. No, lo singular es lo más objetivo que hay, digamos. Entonces también dar la disputa y la discusión en el nivel más profundo de qué estamos entendiendo por conocimiento, por ejemplo, ¿no? Eso me parece que es crucial, y me parece que la escritura de sí nos da muchos elementos para cuestionarlo, no solo en el nivel de la comunicación, por eso digo de la expresión, sino en el nivel más duro, en el núcleo más duro, digamos, de las ciencias humanas y sociales, sobre todo. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, agregar algo. No, yo haría 1000, me quedaría charlando 10 horas más, pero buenísimo, muchas Hacemos un gracias. Sí, seminario sí. Cómo no, colaboro. de una. Bueno, si hay Bueno, alguna otra pregunta, si no, vamos sí, iba a decir a lo mismo, empezar. que si alguien Ah, quiere agregar algo o comentar algo más, y si no, bueno, podemos dejar acá, en el chat está copiado el link de ese texto, ese último libro, que creo que es el último, no sé, el giro el giro práctico. práctico, perdón, el giro práctico que se puede descargar online o leer online, digamos, está disponible. Sí. Y en realidad hacen como una serie empecé a escribir más, a darle más importancia a la escritura de sí a partir de la pandemia. Entonces está leer, meditar, escribir. Militantes, ocúpense de sí mismos, que también es una interpelación, no solo para los militantes, pero bueno, tomaba como ejemplo, y que también tiene muchas meditaciones y ejercicios, y el giro práctico. Pero mi última aspiración es esta, lo que les transmití, de tratar de escribir directamente meditaciones. En los otros libros aparecen intercaladas con otros estilos, otros géneros, pero mi idea es directamente escribir meditaciones, hacer un libro directamente de meditaciones, como las meditaciones Marco Aurelio, digamos, para ejercitarse. Ahí copié de nuevo el link que lo pedía Alejandro, así que está copiado de nuevo. Por si lo quieren copiar antes de que cerremos la sesión y no se les pierda. Bueno, de nuevo te Muchas agradecemos un gracias a montón, quienes Roque, están ahí. porque evidentemente es como toca lo Sí, que decís, digamos, sí, desde el nos Centro de Estudio de lleva... Hermenéutica queríamos agradecerle también Carolina y Roque, a ambos. Carolina por tu organización siempre impecable, y Roque, la verdad que la presentación fue hermosa porque pudiste mezclar la psicología y la filosofía de una manera hermosa, y pudiste hablar de temas que son bastante provocadores en la academia, con mucha altura. Así que muchas gracias en nombre del Centro de Estudios de Hermenéutica de Carlos Ruta, Laura Carugati, Diego Sánchez y el mío propio. Muchísimas gracias. Bueno, los esperamos a todos en las Un próximas. abrazo a todos, todas. Gracias. Bueno, Muchas gracias. chao, Hasta muchas luego. gracias. Chau.